Esta semana que tiene en modo perdido al gobierno, que todavía está golpeado por la derrota en el Congreso el jueves pasado y todavía no entiende bien a quién hay que culpar de esta derrota. Lo que nos enteramos, o por lo menos lo que parece estar confirmado en estos días, es que al parecer Sturzenegger tenía línea directa con Javier Milei y eso hacía que todos los proyectos de ley que mandaba Sturzenegger, que fueron muchísimos en este gobierno, no pasaran por esa mesa política, donde se supone que para algo funciona una mesa política, ¿no? Y los proyectos de ley que se mandan al Congreso deberían pasar por esa mesa política, pero en el caso de Sturzenegger efectivamente no pasaban y llegaban directo al Congreso, o eso es lo que dice Cristina Pérez, que sabemos que tiene muy buenas fuentes del gobierno. Sturzenegger llegue a esa reunión de pocos, lo hará sin embargo con el espaldarazo del presidente de la Nación, pero su mera convocatoria, ¿no? Que lo llamen a dirección sería, te llaman de dirección, ¿te acordás cuando éramos chicos? Es la referencia visual de que fue llamado quizás a rendir cuentas. Donde, bueno, digamos todo, antes no lo hacía, porque tenía, si esto fuera una empresa, él tenía el reporte solo directo con el presidente y ahora le sumaron un reporte al ministro de la motosierra. En términos de leyes, ya no solamente va a necesitar el ok del presidente. Que esto no era un privilegio, sino la convicción de Milei de hacer reformas y lo más rápido posible. Pero claro, acá entramos a un terreno donde empieza a contar la viabilidad política. Creo que no solo para los proyectos de Sturzenegger, pero acá, en definitiva, es lo que va a tener que chequear por anticipado. Viabilidad política, de eso estamos hablando en términos generales en esta mala semana para el gobierno, pero también en base a que ahora Sturzenegger tiene que pasar por la mesa política, se entiende mejor cómo fue el proceso de los distintos proyectos de ley, ¿no? Donde se mandaban al Congreso y después veíamos cuando es Brasil nuestro principal socio comercial, bueno, estas acusaciones de que Lula financió la campaña anti-Argentina, en realidad parece que de fuente tenían las redes sociales. Pero el presidente dijo explícitamente que estaba siendo financiado por Brasil, por México y por el Partido Demócrata. O sea que hubo plata de por medio para desprestigiar este país en un ataque coordinado, como le quieran decir. Entonces, retomando eso, la pregunta concreta es exactamente cuál es el dato que tiene el presidente Milei, o cuál es el informe que tiene el presidente Milei, o cuál es la pieza de inteligencia que tiene el presidente Milei para asegurar que existe una campaña financiada desde Brasil contra la Argentina, porque ya creo que no se trata de una hipótesis, y si lo es, está muy mal argumentada, digamos, no está fundamentada. Estaría bueno saber que la población argentina sepa si existe de verdad una campaña contra este país y de dónde sale ese dato de que hay plata que está siendo usada para ir contra el Estado argentino. Gracias. Bien, hay fuentes que vienen de redes, ¿no? Que habría que evaluarlas. En principio, lo que nosotros vemos ha sido un sentimiento o una animosidad contra los argentinos en el entorno del Mundial y de acuerdo a la figura de nuestro presidente, por el liberalismo que él expresa en cantidad de situaciones, que en definitiva nos permiten observar que ese sentimiento no es solo por el plantel argentino, si es violento en el juego o incumple alguna norma, sino que hay algo más que tiene que ver con la figura del presidente. Bueno, habría que buscar las fuentes que se mencionan en relación con el Partido Demócrata en Brasil o en México o en Brasil o en España. En este momento no tengo esas fuentes para darlas, pero se las ofrecemos más tarde. Entonces no hay fuente. O sea, el presidente aseguró que la campaña anti-Argentina había sido financiada por Brasil en una especie de complot entre Brasil, México y España contra Javier Milei y contra la Argentina, justamente por tener como presidente a Javier Milei, y las fuentes eran las redes sociales. O sea, las fuentes eran el séquito de trolls que tuitean lo que quiera el presidente.
Esas serán las fuentes, o eso por lo menos es lo que está diciendo el vocero presidencial, que parece que en cada comunicación que tiene, en cada conferencia de prensa, se encarga de embarrar un poco más la cancha, porque hubo una declaración que me parece muy importante en esta Argentina que tiene 20 millones de personas endeudadas, en esta Argentina donde el proceso de endeudamiento y demora se va agrandando mes a mes. Bueno, estas fueron las declaraciones de hoy del vocero presidencial en relación al endeudamiento de las familias. En este momento tenemos a los bancos reuniéndose con personas físicas y jurídicas, tanto con familias como con empresas, para tratar de dar una respuesta a este problema. ¿La respuesta cuál es? Digamos, refinanciar esas moras, esos créditos con plazos más largos y tasas de interés más bajas. ¿De qué manera ayuda a la Argentina, de qué manera ayuda a este gobierno a resolver este problema que nos preocupa a todos? Ayuda a través de un plan de estabilización exitoso que viene bajando contundentemente la inflación y que en la medida que esto continúe, que nosotros somos muy optimistas al respecto, la tasa de inflación decreciente va a ir haciendo que estas refinanciaciones se puedan continuar y en todo caso los índices de morosidad puedan bajar. La solución está en camino, no es que nosotros somos ajenos al problema y creemos que no hay nada que hacer. El gobierno justamente mantiene el equilibrio fiscal porque entiende que es el ancla para que baje la inflación. Y la baja de inflación es la herramienta que te permite reducir este problema de las moras. Con lo cual, este es el camino. No es que hemos destacado una y otra vez, acá no hay plan platita para ir a ponerle dinero a los que tienen moras y que con eso paguen. Lo charlábamos antes de entrar al aire con Juan Darbencis. Qué loco que mencione que el camino es la baja de inflación, cuando este jueves, cuando salga el número de inflación, va a ser más alto que el número de junio. Cuando tuvimos el dato de la inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 2,9% en julio. O sea, cuando el camino evidentemente no está alcanzando en los propios términos que plantea el vocero presidencial. Y si ese camino no alcanza, si con bajar la inflación o mantenerla estancada en el 2% no alcanza, y si el problema efectivamente es una crisis de ingreso y no se pide un plan platita como si fuese un regalo del gobierno hacia la gente, sino un plan de recomposición de los ingresos, de los salarios de la gente que está trabajando, pero que el fruto de ese trabajo no le permite llegar a fin de mes. Porque acá hay una responsabilidad del gobierno en el desmanejo de la tasa de interés, en congelar los salarios, en poner paritarias por debajo de la inflación y por debajo de la tasa de interés, que hizo que efectivamente esas deudas que tomaron las familias se vuelvan impagables. Y por eso quiero escuchar este testimonio de un trabajador que explica bien cómo es este proceso de endeudamiento. ¿Estás endeudado? Sí. Ajá. ¿Con qué tipo dónde tenés deuda? Con el banco. ¿Con el banco? Sí. Ajá, ¿sacaste un préstamo? Digamos, saqué cosas a pagar con la tarjeta de crédito. Ajá. Y cuesta mucho pagarlo, cuesta mucho. Más cuando no pagas en tiempo, Claro. se lo va a los intereses. A veces creo que pagas una cuota mínima, pero estás pagando nada. Claro. Porque después a la siguiente parece que se te aumenta más bien. ¿Y con las billeteras virtuales estás endeudado? No, con eso no. Por ahora no Mercado uso. Pago, No. todo eso, tratás de no... Creo que no me lo acepta para usar porque, digamos, como estoy, digamos, Claro. en rojo supuestamente en el banco. ¿Qué Entonces, te genera esta situación del endeudamiento? Porque también es una cosa que te genera estrés, que te genera... ¿Cómo lo estás viviendo? vamos a ser sinceros, mucha preocupación, porque vos te levantás, sabés que tenés que pagar, pero no solo eso, sino que sabés que tenés que alimentar a tu familia. A veces sacas una cuenta y no llegás, después tenés que sacar de vuelta un préstamo, ya sea a un compañero, y tenés que pagar unos intereses. Claro. ¿Y esto sigue subiendo? Es una bola. Sí. Todos los días. Ajá. O sea que a veces vos trabajás, pero después cuando cobras no lo ves. A veces vos trabajás y después cuando cobrás no lo ves. Lo que retrata un trabajador que dice que cada día se levanta sabiendo que tiene que pagar esa deuda, pero que también tiene que llevar básicamente un plato de comida a su casa, o sea que los gastos de su vida se mantienen.
Y claro que cuesta pagar, porque cuesta pagar esas deudas que se fueron formando con tarjetas de crédito que no fueron pagadas en su totalidad, porque de repente el resumen que te llegó en ese mes no lo puedes pagar, no es que pagás el mínimo, sino que no puedes pagar el total de la tarjeta, y como las tasas de interés que cobran las tarjetas de crédito cuando no pagas el total se desregularon, y además el año pasado se activó esta aspiradora de pesos en el marco de las elecciones para que no haya presiones en el dólar, entonces cada persona que no pudo pagar el total de la tarjeta tuvo que enfrentar tasas de interés usureras por ese monto por el cual se endeudó en la compra del supermercado, en la compra de medicamentos, en la compra de necesidades básicas. Y como dice el señor, la deuda creció siempre más. Aunque uno la pagaba, como no pagaba el total, parecía que crecía mes a mes y se fue formando esa bola de nieve donde la imposibilidad de pagar la deuda se hizo justamente costumbre. Y de repente esa bola de nieve hizo que directamente no pueda pagar la deuda y esté en esa situación en rojo con mi nivel de endeudamiento. Acá hay otro relato de una señora que habla de en qué usa básicamente la tarjeta de crédito en contra de esa narrativa de Luis Caputo, nuestro ministro de Economía, que piensa que la gente se endeudó como una especulación financiera. Bueno, no, Luis Caputo, la gente se endeudó para esto. Milei dijo que ya no hay endeudamientos en las familias, que bajó ese nivel de endeudamiento. ¿Cómo la ves vos? Yo estoy reendeudada, no sé cómo serán los demás. ¿En qué estás endeudada, por ejemplo? Con la tarjeta, eso. ¿Utilizás la tarjeta para llegar a fin de mes, para comprar alimentos? Exactamente, lo que nunca hice. Ahora voy al supermercado con la tarjeta de crédito. Eso. ¿Y pagás el mínimo de la tarjeta o pagás, te intentas pagar todo? Estoy tratando de intentar pagar todo, entonces estoy en una rueda que no puedo salir porque vuelvo a usar la tarjeta. Y en esa estoy. Es una ronda de nunca acabar porque como uso la tarjeta para ir al supermercado, pago el cobro, pago el total, me quedo sin plata, otra vez uso la tarjeta. Ahí está el círculo vicioso de depender de la tarjeta de crédito y depender justamente de que el gobierno, cuando hay momentos de incertidumbre con el dólar, lo que hace es subir la tasa de interés en pesos y, bueno, quienes tienen plata, tratar de hacer que se queden en pesos y no se pasen al dólar. Quienes no tienen plata, bueno, se les convierte esta bola de nieve en el endeudamiento. Esto no es especulación financiera, esto es una crisis de ingresos y es responsabilidad del gobierno, aunque la línea oficial del Estado sea la individualización de la culpa, la idea de que es responsabilidad de las personas que tomaron una deuda que no pueden pagar, y de esta manera lo explica Valenzuela. Hay que ir creciendo el crédito, las familias tendrán que calcular cuándo les conviene o no tomar un crédito y a qué tasa. Pero Diego, bueno, acá lo que importa es... En relación a la deuda y los créditos, que haya un 12% de morosidad con los bancos, ¿no? Sistema formal financiero bancario, y un 32%, 27% con las billeteras virtuales o con estas líneas, la fintech. ¿No habla de algo más sistémico que una decisión individual de argentinos que hicieron un mal cálculo a la hora de pedir pero créditos? No digo que hicieron mal cálculo, pasaron cosas. El año pasado, producto de la elección, especialmente de lo que pasó en septiembre, subieron mucho las tasas y después volvieron a bajar. O sea, son circunstancias con las que... ¿No hubo medidas del gobierno que Ahora, hicieron subir las tasas el año pasado? ¿Esto a qué nos lleva? ¿A decir que vuelva Massa? Bueno, yo digo... No, pero no estamos planteando este eso. plan económico está sentando bases para una economía racional con condiciones para el trabajo y la inversión. Pero la racionalidad implica también una autocrítica y revisar medidas que hayan tenido efectos secundarios negativos. Parece que el levantamiento de las LEFI el año pasado y la política de tasas del gobierno generó problemas de morosidad. ¿No hay un reconocimiento racional del gobierno sobre ese punto? Bueno, todo eso es opinable y desde ya se lo pueden preguntar al ministro de Economía. Yo creo que vamos en dirección de un Estado nacional más racional. ¿Ustedes se dieron cuenta de lo que hizo Valenzuela? Porque fue básicamente darse cuenta que no tenía más argumentos para defender su posición y decir, bueno, ¿ustedes quieren que vuelva el kirchnerismo entonces? Eso no es un argumento. Digo, te estaban preguntando por la crisis de endeudamiento de las familias y vos estabas diciendo que las familias tienen que calcular mejor. Ahora, ¿cómo se calcula mejor si vos ya te quedaste sin plata y tenés que comer?
o te quedaste sin plata y tenés que comprar los medicamentos de tu mamá, de tu papá, porque el PAMI ya no se los cubre. ¿Qué tipo de racionalidad puedes usar en el momento en el que no te queda ningún otro instrumento que la tarjeta de crédito, que el crédito en la billetera virtual o que caer en el prestamista del barrio porque necesitas la plata? Necesitas la plata y la vas a conseguir de donde sea. Y esta no es la realidad de algunas personas que tomaran malas decisiones financieras. Son casi 7 millones de personas las que no pueden pagar las deudas que tomaron y están en este círculo vicioso, un círculo vicioso que hace que ese endeudamiento crezca mes a mes. Ahí quiero traer justamente este testimonio de una señora que vive esta agonía y también, porque estoy leyendo el chat, que aprovecho obviamente para saludarlos y saludarlas, algunos de estos casos de nuestro día a día, porque sí, obviamente son casi 7 millones de personas, bueno, parte de la gente que está del otro lado, que nos está escuchando, parte de nuestros amigos, de nuestros familiares, hacen a ese grupo de personas endeudadas y que no pueden hacer frente a ese endeudamiento, así que dejen justamente en resumen la historia ahí en el chat, que los queremos leer y escuchemos a esta señora que habla de ese círculo vicioso. Saco de un lado para pagar una cosa, saco del lado para pagar otro impuesto. Toma deuda para pagar otra deuda. Sí, estoy en un círculo vicioso del que no puedo salir. Terrible. ¿Usa tarjeta de crédito también? Sí, también. ¿Estás llegando a pagar el resumen? Sí, estoy llegando, pero ya te digo, termino de pagarlo y saco otro préstamo para volver a cubrir otro y así estoy todos los meses. Todos los meses. ¿Esta situación en su vida es reciente? ¿Antes no le sucedía? No, antes no. Antes no, ¿no? Dice, ahora estoy en un círculo vicioso del cual no sé cómo salir. Y no, porque pago la deuda, no puedo pagar el total de la deuda, después me vuelvo a endeudar porque me quedé sin plata, porque pagué esa deuda. Bueno, es un poco lo que estamos viviendo en nuestro día a día y, de nuevo, la respuesta oficial es: negociaste mal. O sea, la respuesta oficial es que es un problema entre privados, aunque afecte a tantas personas de nuestro país. Y sorprende que no haya una respuesta oficial. O que la respuesta oficial sea que no va a haber ningún tipo de política y que incluso a la posibilidad de una política de ese estilo la llaman plan platita. Y no hacer una autocrítica en relación a su política de tasa de interés y a su política de planchar los ingresos. No sé qué esperan que haga la gente, cómo esperan que sobreviva cuando el escenario es de destrucción del empleo formal, de caída del poder adquisitivo de los salarios de quienes tienen empleo, de aumento de las tarifas de luz, de gas, de transporte. Digo, ¿cómo esperan que llegue efectivamente a fin de mes la gente? Y ahí traje una placa de un informe que salió hoy del Instituto de Investigaciones de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires, que lo que hace es calcular la canasta de servicios públicos del AMBA mes a mes. Y esta es la canasta de servicios públicos en julio de 2026, que son 300.000 pesos por mes que se dedican a pagar la luz, el gas, el agua y el transporte. Estamos hablando de que el transporte por mes para una persona que vive en el AMBA son 121.000 pesos. 121.000 pesos. ¿Ustedes recuerdan ayer que veíamos esa pirámide de ingresos de la Argentina, de la consultora W, y decíamos, bueno, el 78% de la Argentina gana como grupo familiar menos de 2,5 palos? Bueno, 300.000 pesos se van al gasto de servicios, sean 68.000 pesos en promedio de la luz, que está un poco bajo en relación a lo que vengo hablando con personas conocidas del gasto de la factura de luz, 65.000 pesos de la factura de gas, 40.000 pesos de la factura de agua y 121.000 pesos de la factura del gasto de la SUBE, del gasto del transporte, del colectivo, del subte, del tren. Ahora, esta canasta aumentó un 4,6% en relación a junio. Les decía, el jueves vamos a saber el número de inflación de julio, el número del IPC, que probablemente dé más alto que en junio, que dio un 1,9%, se estima que va a dar un 2,1%, 2,2%, va a ser más alto que el de julio. Ahora, lo que está muy claro es que los servicios, eso que hace al gasto fijo de las personas para vivir en un hogar con luz, con agua y con gas, y para poder trasladarse a sus espacios de trabajo, bueno, esa canasta aumentó
más o menos 2 veces la inflación general, mientras que los salarios no llegan a compensar ni siquiera esa inflación general. Y obviamente, si yo gasto cada vez más plata en esos gastos fijos, entonces tengo cada vez menos plata para poder consumir. Ahora, eso tiene un límite, porque yo igual tengo que comer y si me enfermo tengo que poder pagar esos medicamentos. Ahí viene el endeudamiento. Y ese endeudamiento sirvió para aplazar los efectos de este plan de ajuste durante un tiempo. Por ahí este plan de, bueno, no llego a fin de mes, pero tengo la tarjeta de crédito, no llego a fin de mes, pero la billetera virtual me presta plata. Bueno, todo eso funcionó en 2025. Ahora, en 2026 no funciona más, porque la gente el crédito ya lo tomó, la gente el crédito ya no lo puede pagar, entonces ya no está más la herramienta del crédito y llega efectivamente ese efecto del ajuste, que es el de no llegar a fin de mes, mientras la gente sigue viviendo esos aumentos en la luz, en el gas, en el agua, en el transporte. Escuchémoslo en boca de este trabajador endeudado. ¿Endeudado? Sí. ¿Qué tipo de crédito sacaste? ¿Bancario, aplicación? Trabajo en la municipalidad en Capital. ¿Para qué tuviste que sacar un crédito? Para alquilar. Para el alquiler. ¿Para la mudanza o para alquilar? Para alquilar y para la mudanza. ¿Vos vivís acá en Lanús? Acá en Lanús. ¿Y hace cuánto trabajás? 31 años en la municipalidad. ¿Te pasó en otro momento de tu vida tener que sacar un...? Jamás. Trabajo registrado. No te llegaba bien a fin de mes todo y bueno, y aparte mi mujer es jubilada. ¿Tu mujer es jubilada? ¿Cómo hacen para llegar? A gatas. Se come menos, se viaja menos, hay que administrar bien. Igual no llegas. ¿Se come menos? Sí. Se come menos, no se come como antes. Está todo caro. ¿Qué resignás, por ejemplo? ¿Qué producto? Las carnes. La carne. Y otras comidas que hay que adecuarse. Un guiso, cosa que en este país, que es un país de la carne, estamos pagando la carne muy cara. ¿Tenés ahí ¿Eso lo usás permanente? Sí. Sí. Ahora me tengo que operar. Tengo que operar cadera y me tengo que operar rodilla. Y bueno, como está el país, como están todos. ¿Qué le vamos a hacer? Otra cosa no queda. Cuidado. Un trabajador, ¿no? Estamos hablando de un trabajador con un trabajo de hace más de 30 años en relación de dependencia, que tiene que sacar un crédito para poder mudarse. Trabaja en Capital, vive en la provincia de Buenos Aires, poder mudarse, alquilar en una realidad donde ya come menos que antes, donde ya vive peor, donde ya transita estas peores condiciones de vida, que suena como algo muy abstracto, pero evidentemente es muy concreto en la vida de las personas. No es solo el tema, como lo dijo Javier, el plan platita, ¿no? No es solo lo que se espera, la recomposición de ingresos. Hay otras medidas más ortodoxas que podría tomar el gobierno para tratar de disponibilizar más recursos, ¿no? Para tratar básicamente de bajar la tasa de interés, o sea, el costo que tienen los créditos para las personas. Podría, por ejemplo, bajar los encajes, bajar esa plata que los bancos tienen inmovilizada, esos pesos que quedan inmovilizados en los bancos, para tratar de así, bueno, que haya más pesos circulando en nuestra economía, y si hay más pesos circulando en nuestra economía, entonces baja la tasa de interés y alivia la situación de casi la mitad de la Argentina que está endeudada. Tenemos un tuit de Amílcar Collante que lo que muestra es justamente el nivel de encajes, o sea, cuánto de los pesos en la Argentina están inmovilizados en los bancos, y lo que muestra el gráfico es que estamos en un nivel de hiperinflación. O sea, las últimas veces que se les pidió un encaje de más del 60% a los bancos era porque estábamos efectivamente en situaciones de hiperinflación. Por ahí podemos bajar un poco en ese tuit, así se ve justamente el gráfico que muestra esa situación de una comparación con lo que pasaba en el 89, en el 90, en la salida de la última hiperinflación argentina. Es ese nivel de agarre que tiene el gobierno para no soltar ni un peso, para que no haya nada de peso circulando en la economía argentina, y eso también encarece los créditos y eso también encarece las deudas que están atando a las personas. Y hay una decisión acá, una decisión de política monetaria en que no haya ningún peso dando vuelta. ¿Por qué? Porque no quieren que vaya a presionar el dólar. Porque el único plan de este gobierno es mantener el dólar a 1.500 pesos a como dé lugar,
No importa con qué instrumento, no importa si involucra tener en la cuerda floja a una porción cada vez más grande de la Argentina, que se queda con las deudas y sin trabajo. ¿Tarjeteó algo que dijo, por qué estoy tarjeteando esto? Hace 3 meses que la cortaron y quedó la deuda. ¿Y qué va a hacer con esa deuda? ¿Cómo piensa pagarla? Y porque ahora estoy desempleada, así que en cuanto tenga algo, bueno. ¿Hace cuánto está desempleada? Y 4 o 5 meses. ¿En dónde trabajaba antes? No, era monotributo. ¿Y ahora está buscando trabajo? Sí. ¿Y cómo está el mercado laboral? Malísimo, malísimo. Nada, encima tengo 51 años, así que... No se entiende realmente, no se entiende cómo pretenden llegar a las elecciones, o mejor dicho, sí entienden. Entienden muy claramente cómo llegar a las elecciones con este plan de dólar a 1.500. El tema es que es un plan muy cruel, porque efectivamente deja afuera a las mayorías. No solo porque es un modelo de destrucción de la industria, de destrucción de los sectores que más puestos de trabajo generan, sino que a su vez haces que todas las condiciones de vida sean más caras para las personas que dejaste sin laburo. Y el tema acá, obviamente, es que peligran, como decía Cristina Pérez al principio de la editorial, la sostenibilidad de este sistema. Lo que peligra es cómo se llega a ese octubre de 2027 y por eso sigue creciendo el riesgo país. Y está claro que va a crecer el riesgo país, porque a nadie le queda nadie tiene mucha certeza de que este plan de mantener todo quieto pueda dar como resultado una reelección de Javier Milei.